Varios, queda este teórico, y la semana que viene el teórico de hongos y virus, y tenemos el examen, así que no queda nada. Saben que todas las dudas que tengan las pueden mandar, ya sea por el foro de la clase, el tema que tengan duda, o nos mandan un mensaje por el de consultas, ¿sí? Esta mañana estuvimos respondiendo algunas de las que habían enviado en la semana. Bueno, bien. Calculo que ya están todos. Bueno, si no, ya deben entrar. Ahí vamos a poner la clase. Ciencia. Ay, voy a desconectar un montón de cosas que tengo que se activan en el chat y que suena todo el tiempo. Bien, vamos con antiparasitarios. Son temas muy lindos. Ahí ven las diapos. Sí, perfecto. Gracias, Juan Pablo. Bien. Bueno, los antiparasitarios los vamos a dividir de acuerdo al tipo de parásito al que van a ir a realizar su efecto. Si ustedes recuerdan, del año pasado vamos a tener los que eran los helmintos y los protozoarios, ¿sí? Dentro de ellos vamos a tener, dentro de los helmintos vamos a dividirlos en los nematodes, en los cestodes y en los trematodes, ¿sí? Dentro de los nematodes, que eran los cilíndricos, teníamos a la trichura, teníamos el ancilostoma, los enterobius, las felarias, toxocara. Dentro de los cestodes teníamos la Heminolepiasis, las tenias y el Echinococcus. Y dentro de los trematodes teníamos la fasciola y la schistosoma. Bueno, estos eran los helmintos, y después teníamos los protozoarios. Dentro de los protozoarios, no tenemos acá la diapo, pero bueno, dentro de los tropozoarios teníamos todo lo que eran la yardia, teníamos las, se me fue, las amebas, que producen transmisión sexual, que se me fue en este momento, ya se me va a venir el nombre. Bueno.
Vamos a empezar hablando dentro de lo que son los antihelmínticos, ¿sí? Las infecciones por nematodes, vamos a tener albendazol, tiabendazol, ivermectrina, piperacina, dietilcarbamaceína y palmoato de pirantelo, que son los más utilizados. Hay algunos más, pero no son tan utilizados. Vamos a empezar con algunos de ellos. Bien, el mecanismo de acción de todo lo que son los besmidazólicos tiene la característica de que van a ir a actuar sobre el parásito. Podríamos hablar como un poco del parásito a nivel local. Recuerden que todos estos parásitos son parásitos que se encuentran a nivel intestinal. Y entonces nosotros podemos actuar a nivel de, digamos, a nivel del parásito con medicación que no necesariamente tenga una buena concentración sistémica, igual van a absorberse, pero van a volver al intestino para poder actuar sobre estos parásitos. De ahí vamos a tener, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo específico? Por un lado se van a unir a la tubulina. Al unirse a la tubulina van a evitar la polimerización de los túbulos y van a paralizar el parásito. Recuerden que la tubulina eran esas microfibras que le permitían movilizarse a las células, ¿sí? Nosotros también tenemos la tubulina en nuestras células. Por otro lado, van a ir a inhibir la fumarato reductasa y el desacople fosforil de las mitocondrias, y de esa manera van a ir a disminuir su proceso de oxidación y de dadores de energía. Y también van a ir a inhibir el transporte de glucosa. De esta manera el parásito va a quedar como inactivo. Y va a permitir que la materia fecal lo elimine. Bien. Al paralizar el parásito, impedir su movilización y impedir también su aporte de energía, hace que el parásito se paralice y de esa manera sea eliminado por la materia fecal. El mebendazol es el más utilizado dentro del grupo de los antiparasitarios, ya que es el que tiene menos efectos adversos y ha demostrado tener mejor eficacia. El mebendazol tiene una absorción incompleta, perdón, que lo que les decía, pero va a aumentarse con los alimentos ricos en grasa. Esto va a hacer que tenga bajos efectos adversos, lo que tiene una absorción incompleta, pero que no se pueda utilizar para aquellos que son larvas tisulares, ¿sí? Ya que la absorción no va a ser completa, sino que va a actuar principalmente a nivel intestinal. Ya vamos a ver cuáles podemos utilizar para aquellos parásitos que ingresan a la circulación. La biodisponibilidad es muy baja y tiene un primer paso hepático muy importante. La eliminación va a ser tanto por riñón como por bilis, y aquella que no se absorbe justamente por heces. Los efectos adversos que van a tener son bastante escasos y la mayoría de ellos son abdominales, justamente en el sitio de la acción, con dolor abdominal, diarrea por eliminación del parásito, pero si lo damos a altas dosis podemos tener todo lo que son, bueno, reacciones alérgicas, hematológicas y hepatotoxicidad sobre todo. A pesar de que tiene baja absorción, no está recomendado en las embarazadas, ya que no hay estudios que demuestren que no tenga actividad sobre el bebé. El albendazol tiene mejor absorción, tiene una absorción mayor aún si se lo da con grasa, más que el mebendazol. Es insoluble en agua y tiene un extenso primer paso hepático, generando metabolitos activos, sulfoxidos, que son los que le permiten tener actividad tisular. La vida media es de aproximadamente 9 a 10 horas, y esto, al tener mejor absorción, tiene mejor distribución tisular y le permite tener actividad sobre algunos parásitos sistémicos, como por ejemplo la hiatidosis, ¿sí?
Acá tiene el albendazol, tiene buena concentración en los quistes hidratídicos. La eliminación. Sí, Ana, dime. Bien. Ah, bien. La eliminación ¿Cómo? es principalmente, no sé si me estás hablando a mí, Ana, o tenés el micrófono prendido. No te escucho, Roti. Mándame mensaje. Ah, no, solo te preguntaba si me estabas hablando. Si me preguntabas algo. Bien. La absorción, entonces, perdón. La eliminación va a ser principalmente por vía biliar, teniendo un circuito enterohepático. ¿Se acuerdan que todas las drogas que tienen el primer paso hepático importante pueden llegar a tener un circuito enterohepático? Esto quiere decir que son eliminados por la bilis y reabsorbidos a nivel intestinal. Otra vez y vuelven otra vez al hígado y de esa manera hacen un circuito enterohepático. Esto les permite tener también mejores concentraciones a nivel intestinal. Dentro de lo que son los efectos adversos, son pues poco frecuentes, a pesar de que tienen alguna buena concentración sistémica, tienen diarrea, dolores abdominal. Las diarreas suelen ser producidas justamente por la eliminación del parásito, pero a altas dosis vamos a tener, al igual que el mebendazol, todo lo que son reacciones alérgicas, hematológicas, hepatotoxicidad. Por lo tanto, cuando vamos a dar tratamientos más prolongados, por ejemplo, para la hidratidosis, tenemos que dar, hacer controles de laboratorio por lo menos cada 2 semanas. Los tratamientos para hidratidosis son bastante prolongados, ya que necesitamos tener buenas concentraciones adentro del quiste para que podamos ir eliminando el parásito. El thiamendazol es un antiemítico potente, pero que tiene un uso limitado por los efectos adversos. Este tiene buena absorción, casi completa, con un metabolismo hepático y metabolitos activos que se realizan por conjugación con ácido glucurónico, de eliminación principalmente renal. Y dentro de lo que son los efectos, tenemos más efectos adversos, aparte de todos los trastornos gastrointestinales, los vómitos, las diarreas, anorexia. Podemos tener vértigo, alguna afectación a nivel central como nistagmo, hiperglucemia, hipotensión y alteraciones y hepatotoxicidad. El palmoato de pirantelo es un antiemítico bastante utilizado, sobre todo porque los efectos adversos son bastante leves. Su mecanismo de acción es similar a lo que estábamos viendo, solamente que en vez de inhibir, o sea, también inhibe o paraliza el parásito, pero este lo hace, en vez de hacerlo sobre los microtúbulos, Profe, lo hace porque es un agonista de los receptores muscarínicos. Sí, cuéntame. profe, disculpe, ¿podría repetir de vuelta desde el palmoato de pirantelo que se cortó? Sí, perdón. Les comentaba que el palmoato es bastante utilizado como antiparasitario, ya que no tiene tantos efectos adversos. Es bastante parecido al mebendazol en frecuencia de efectos adversos. Su mecanismo de acción, si bien también paraliza al parásito, en vez de hacerlo por los microtúbulos, lo paraliza porque es un agonista de los receptores de ACTH y bloquea produciendo un bloqueo muscular con una parálisis del parásito al inhibir la acetilcolina. Tiene baja absorción también a nivel intestinal, lo que hace que tenga buena acción local, con una eliminación principalmente por las heces. Lo que se absorbe se elimina por vía renal, pero es bastante bajo lo que se absorbe. Dentro de lo que son las reacciones adversas son mínimas, sobre todo gastrointestinales.
pero si tenemos altas concentraciones sistémicas podemos tener adormecimiento, insomnio o vértigo. Ninguno de estos, excepto el mebendazol, se recomienda en embarazadas, perdón, en niños, en embarazadas no se recomienda ninguno de estos. El pamoto se lo puede utilizar en niños mayores de 1 año. Luego tenemos el diatilcarbamazina. La diatilcarbamazina tiene una buena absorción sistémica, lo que permite que tenga una buena acción para lo que son las filarias. ¿Sí? Recuerden que las filarias tienen un circuito enteropático y una actividad a nivel sistémico. Perdón, un circuito enteropático es digestivo y respiratorio. Con el mecanismo de acción lo que va a ir a hacer es inhibir la actividad del músculo, actúa sobre las auxinas, esto hace que expongan los antígenos parasitarios, se expongan hacia la superficie del parásito para que de esa manera nuestros anticuerpos puedan ir a reconocerlo y atacarlo. Altera la membrana superficial porque se altera el metabolismo del ácido araquidónico y también se alteran los microtúbulos, inhibiéndose la polimerización de los microtúbulos. De esta manera es la forma en la que se inhibe la replicación del parásito y permite que el sistema inmune lo ataque y pueda controlar la infección. Tiene muy buena absorción, tiene una vida media de 8 horas, en las orina alcalinas aumenta mucho más la vida media y los niveles plasmáticos. El metabolismo es rápido y extenso, tiene metabolitos activos y la eliminación es principalmente a nivel renal. La distribución, bueno, se distribuye por todos los tejidos por igual, excepto en el tejido adiposo, y tiene poca acumulación, aunque se dé por dosis altas, lo que hay que ir repitiendo el tratamiento. Dentro de los efectos adversos tenemos que son frecuentes pero no son graves, y van a tener todo lo que son los trastornos gastrointestinales, que venimos viendo que tienen prácticamente todos los antiparasitarios, principalmente, y después a dosis muy altas, como este tiene buenas concentraciones sistémicas, también va a tener todo lo que es la hepatotoxicidad y las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Bien. Bueno, la ivermectrina, tan de moda en este momento y tan discutido su uso. La ivermectrina actúa sobre los receptores de glutamato, originando la apertura de los canales de cloro, como consecuencia la hiperpolarización y la parálisis del parásito. La ivermectrina es un antiparasitario que tenía poca aplicación en el ser humano, se utiliza principalmente en animales. Si bien es un medicamento que tiene buena tolerancia, no tiene tanta actividad sobre el parásito, y el peligro de la producción de la reacción de Manzotti cuando teníamos el uso de este tipo de antiparasitario. La reacción de Manzotti, si ustedes se acuerdan dentro de micro, era la reacción ante la exposición de un alergeno, donde todos los antígenos o las porciones antigénicas del parásito hacían que se generara esta reacción hiperinmune en el cuerpo. ¿Sí? Tiene una buena biodisponibilidad, tiene un tiempo de vida media muy prolongado, y tiene altos niveles de proteínas, tiene un metabolismo hepático muy importante, con metabolitos que son activos, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Está contraindicada en embarazadas y en niños. En la actualidad, bueno, tengo que ver las cosas más de la cinética. No,
Me parece que no estaban, no era la señal. Bien, no, esta es la única de ivermectrina, lo pasemos. En la actualidad hay algunos estudios para la utilización de ivermectrina y algunos otros derivados de este tipo de parásitos para el COVID, ¿sí? Estuvo muy de moda en algún momento, es más, en algún momento la provincia participó dentro del proyecto de vigilancia farmacológica para la aplicación de estos medicamentos en el COVID. Lo que pasa es que los resultados no han sido bien expresados y eso ha hecho que pierda seriedad y que en la actualidad no haya estudios que demuestren la eficacia de este antiparasitario como efectivo para el tratamiento del COVID. Recuerden que es muy difícil a veces poder encontrar evidencias científicas sobre los trabajos que realmente han demostrado su evidencia por varias cosas. Primero, bueno, porque es una epidemia bastante reciente para la ciencia. Por suerte tenemos toda la informatización que nos permite conocer más al día los resultados, pero como si bien se han abierto un poco más todo lo que es digamos, los consensos de bioética para poder utilizar y probar ciertos medicamentos, no deja de tener cierta rigurosidad sobre la evaluación de los resultados. Entonces, si los resultados no demuestran veracidad y no son de fuentes confiables, no se toman todavía para su aceptación. Hace un par de días ha salido sobre otro antiparasitario que es muy parecido a la ivermectrina. No recuerdo ahora mismo el nombre, es de Ruemer. Ya les voy a decir porque ya me voy a acordar, voy a buscar la ivermectrina, me voy a acordar. En el cual sí hay un par de estudios con evidencia científica, entonces probablemente salgan más rápido que ivermectrina. Por un lado eso, como les estaba diciendo, la eficacia la rigurosidad de demostrar que realmente son eficaces, y por otro lado también hay que tener en cuenta de que el COVID solamente, o sea, muere un mínimo porcentaje de los pacientes que se enferman o que se contagian. Lo que pasa es que se enferman muchos, entonces al enfermarse muchos, la mortalidad también parece más alta, pero en realidad es solamente menor al 1% de los pacientes que se contagian. Eso también hace que tengamos que sea mucho más difícil de demostrar su eficacia. Muchos pacientes dicen, bueno, sí, pero yo tengo, pero mi familia, o bueno, determinada cantidad de pacientes lo tomaron, pero hay que ver si realmente esos pacientes no tenían riesgo de mortalidad. Entonces, por eso es que la actualidad no ha demostrado todavía, o no hay estudios que demuestren la eficacia de la ivermectrina. Probablemente más adelante. El único estudio que en la actualidad hay comprobado con evidencia científica para el uso en el COVID en los pacientes con estados, con procesos complicados o con cuadros complicados, son los glucocorticoides. Hay algunos antivirales en estudio, pero tampoco se ha demostrado que sean eficaces. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? disculpe, no me quedó ahí la intriga. O sea, solamente es glucocorticoides nomás para el coronavirus. Solamente son eficaces los glucocorticoides. A ver, lo único que hay evidencia científica que realmente son eficaces es los glucocorticoides. Todo lo demás está en evidencia. Todavía no se ha demostrado que realmente
sean eficaces, ¿sí? La aplicación de antivirales, la aplicación de ivermectina, suero de equino, plasma, ninguno de ellos ha demostrado todavía eficacia. Más, los primeros estudios de evidencia controlados, doble ciego, de plasma, han demostrado que no son eficaces. No sé si lo he comentado en alguna clase, pero porque la verdad es que yo apostaba que el plasma iba a servir, ¿sí? Porque el plasma ha curado muchas otras, ha evitado muchas epidemias, como por ejemplo la de ébola, ¿sí? La epidemia de ébola que empezó en África hace un par de años, se controló inmediatamente, no alcanzó a expandirse porque se comenzó a utilizar el plasma y se pudo controlar. Empezó en África y no, hubo un par de casos en Europa y no sé si alcanzó a ver uno en los Estados Unidos de alguien que había venido de África y se controló por el plasma. Y hubo muchas epidemias que fueron controladas por el plasma, la fiebre amarilla en Argentina, porque en realidad la técnica de plasma se creó en Argentina. Así que yo tenía muchas esperanzas y sin embargo la evidencia científica ha demostrado de que no es más eficaz. Los estudios dobles ciegos que se han que ya han tenido sus resultados, donde a salas había una sala que se le ponía y a otra no, donde ninguno sabía a quién le estaban poniendo el plasma y a quién no le estaban poniendo, demostró que tenía exactamente la misma mortalidad las dos salas. O sea, estamos haciendo un gasto en salud pública y una intervención al paciente que no se justificaría. Igual se sigue utilizando el plasma y se sigue, obviamente, intentando todo lo que se puede, pero no hay evidencia de que sean mejores. Al igual que ivermectina, que es una esperanza, suero equino, los de estudios no demuestran que sean mejores que no hacer nada. Bien, después ya les voy a buscar y les voy a pasar el último reporte de evidencias de la CROCRAM, que es una página que realiza metaanálisis y ahí demuestra cuáles son los que tienen evidencia y los que no. Bueno, continuemos. Nematodes. El tratamiento para nematodes es diferente porque los nematodes requieren de más, entonces el tratamiento de los nematodes requiere antiparasitarios que actúen principalmente a nivel intestinal y solamente los que son sistémicos como las filarias vamos a necesitar medicamentos que tengan actividad sistémica. Para las filarias y la toxocariosis se utiliza generalmente el dietilcarbamazina y para todo lo que son enterobios, trichuras, mucinarias, se utilizan principalmente el mebendazol. Mientras que el albendazol tiene muy buena eficacia para los ascaris. Para los ascaris también se puede utilizar para los enterobios y para las mucinarias y el equinococos. El tiabendazol es el que más se utiliza para las larvas migrantes y el estrongiloides. La ivermectina para todo lo que es onchoceras, y el estrongiloide, que tienen poca frecuencia, se utiliza más, como les digo, para lo que son parasitosis animales, y el pamoato se utiliza para los enterobios, el ascaris y las mucinarias, que son en realidad los parásitos más frecuentes las parasitosis más frecuentes dentro de lo que son los nematodes. Bien. ¿Dudas sobre tratamiento para nematodes? Bueno, bien. Prof, Igual en el práctico. ¿Podría repetir, por favor, eso de las filarias? Eso que dijo ahí recién, por favor. Sí, te decía que el dietilcarbamazina es el que tiene más actividad para las filarias
En realidad les estaba comentando, acá está resumido el tratamiento que utilizamos para cada uno. Y lo que les había dicho antes es que las filarias, al ser parasitosis sistémicas, no solamente intestinales, necesitan de aquellas drogas que concentran a nivel sistémico. Después toxocaras también de tilcarbamazina, mebendazol para las intestinales, Echinococcus, Trichoria suncinarias, albendazol para Ascaris, Enterobius, suncinarias y Echinococcus, y bueno, y está la misma diapa que igual se las cargo para que la puedan sacar. Y estos son los tratamientos de elección con evidencia, con las últimas evidencias de Argentina. Particularmente esta elección de tratamiento la saqué del Ministerio de Nación, que es lo que se utiliza en la Argentina para los tratamientos. El que se distribuye para como antiparasitario en los centros de salud, que ustedes lo van a ver porque es lo que más se da para Enterobius, que es lo que más hay, o Ascaris. Particularmente, ya después vamos a decir cuáles son los que más hay en La Rioja, pero a nivel nacional es el mebendazol. Bien, después vamos por las infecciones por platelmintos. Recuerden que los platelmintos son segmentados, son mucho más grandes, entonces vamos a necesitar diferentes tipos de antiparasitarios. Los tratamientos para los platelmintos están basados a partir del plaziquantel, el metilfonato, la oxamiquina, el Biontel y la niclosamida. El praziquantel es un antihelmíntico y un antiparasitario de amplio espectro. Perdón, se pasó. Sirve para todo lo que es esquistosomiasis, cisticercosis y tenias, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la cisticercosis? ¿Quién me recuerda? A ver, ¿qué era? Es la enfermedad del cerdo. ¿No es cuando una larva se introducía dentro del músculo? O sea, es la larva del gusano que estaba en el cerdo. Exactamente, cuando pasábamos La a ser tenía solium cuando hospedadores nosotros. Tenía sodio. Exactamente. La tenia solium, cuando pasamos a ser, en vez de huéspedes intermediarios, huéspedes definitivos, ¿sí? O sea, pasamos a, digamos, la tenia solium es la única tenia que cuando nosotros ingerimos el huevo, las porciones del huevo, podemos pasar a tener, a ser huéspedes definitivos y tener el enquistamiento, lo mismo que sucede, el mismo ciclo que sucede en el cerdo, sucede en el hombre. El problema no era que se enquistaran en los músculos, porque bueno, también es doloroso y molesto, sino que podíamos tener inserción de cisticercos a nivel del sistema nervioso central y producir cuadros de encefalitis cisticercósica y que es muy, muy grave. Bien, exactamente, eso es. Dentro del mecanismo de acción, lo que va a hacer, o sea, el praziquantel actúa principalmente a nivel intestinal, pero también puede tener alguna actividad a nivel sistémico. A nivel intestinal, lo que hace es incrementar la permeabilidad de la membrana del parásito hacia los cationes, principalmente el calcio. Entonces, de esa manera que hace una parálisis espástica del parásito, lo inmoviliza y aparte produce un daño sobre el tegumento, sobre su membrana, su pared, lesionándolo. Entonces esto permite que la materia fecal lo pueda eliminar. Recuerden que cuando hacemos tratamientos para tenias, es muy importante que sea eliminado todo el parásito, sobre todo lo que sería la porción de la cabeza. ¿Se acuerdan que van después generando no me sale, bueno, ya me van a salir el término de las porciones, pero van eliminando sus porciones y tiene que ser eliminado completamente el parásito, si no después se sigue reproduciendo. Por viola tiene una muy buena absorción, con un importante
primer paso hepático, tiene un tiempo de vida media de hasta 2 horas, que se va prolongando, que es mucho más prolongado en aquellos pacientes que tienen hepatotoxicidad, justamente por este primer paso hepático tan importante. El 70% del medicamento se elimina por vía renal, y el resto se elimina por bilis. Atraviesa barrera hematoencefálica, esto le permite tener actividad sobre la cisticercosis a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Sobre la neurocircosis. Dentro de lo que son los efectos adversos van a ser dosis dependientes. Cuando nosotros usamos dosis bajas a nivel intestinal, o sea, para que tengan actividad intestinal, vamos a tener todo lo que son dolores abdominales, náuseas, diarrea, anorexia. Y a medida que aumentamos la dosis... Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál era la eliminación del praziquantel? La eliminación va a ser principalmente renal, de la que se metaboliza. Y el resto, acuérdense que cuando hace circuito enterohepático, ¿qué pasa? Al ser circuito enterohepático, hay mucha que se elimina por bilis, lo que pasa es que se vuelve a absorber. ¿Se acuerdan cómo era el circuito enterohepático? Bien. O sea, tiene las dos eliminaciones, tanto renal como biliar. Claro. Exactamente, sí, sí. A medida que damos mayores dosis, vamos a tener más eliminaciones sistémicas. ¿Qué más estábamos? Bueno, y dentro de los efectos adversos, los que tengamos a nivel de... a nivel digestivo, todo lo que son gastrointestinales, y después, a dosis más altas, podemos tener reacciones adversas sistémicas. En raras ocasiones podemos tener reacciones importantes, graves, con algunos síndromes cutáneos, como el Stevens-Johnson. Y dentro de lo que son los tratamientos para la cisticercosis neuronal o la neurocircosis, puede haber algunas alteraciones del sistema nervioso central que no necesariamente están producidas por el medicamento, sino por la lesión que produce el cisticerco y el sistema inmune sobre esa zona del sistema nervioso central. Prof, Bueno, ¿y sí, se te puede escucho. dar a embarazada el praziquantel? No, tampoco. Bueno, a ver, no se dan embarazadas excepto que tengas neurocisticercosis. En el caso de la neurocisticercosis sí se utiliza porque el cisticerco también puede afectar al bebé. Bien, Entonces, y si tengo una embarazada con mantenio, ¿qué hago? ¿Qué le doy? ahí lo doy a dosis muy bajas. A dosis muy bajas. El Por suerte, praziquantel. sí. El praziquantel es el mejor que se puede utilizar para la tenia. También tenemos la niclosamida que podemos utilizarla, pero que no tiene tanta eficacia. Bien, entonces, para todo lo que es tenias, difilobotum, heminolepiasis y algún tipo de duelas pulmonares, se ponen aquellos que producen un circuito pulmonar y entérico, se utiliza praziquantel, excepto para la fasciola que ya dijimos que utilizábamos dietilcarbamazil. El metilfonato es una alternativa para lo que son los tratamientos con el esquitosoma. Y después tenemos otros antiparasitarios, como por ejemplo la oximaquina, el Biontel o la niclosamida, que también son alternativas para utilizar cuando no podemos utilizar, no tenemos praziquantel, pero que no han demostrado ser más eficaces que el praziquantel. Bueno, bien. Hasta aquí hemos llegado con todo lo que son los nematodes, el tratamiento para los nematodes. Ahora nos estaría quedando, bueno, bien, vamos a decir dos palabritas de los protozoarios. ¿Alguien se acuerda? Porque ya hemos visto el antiprotozoario más importante para el que más se utiliza. ¿Alguien se acuerda cuál era?
cual hemos hablado ya. Es un antimicrobiano que ya hemos dicho que se lo utiliza como antiprotozoario. Metronidazol, profe. El metronidazol, efectivamente. ¿Quién lo dijo? ¿Alice? Yo. No, yo. Ah, es que no me sale Medeiros. para aplicar. Lo que pasa es que no tengo a todos acá. Y generalmente cuando hablan me aparecen, pero bueno, muy bien, perfecto. Exactamente. El metronidazol es la droga de elección para los protozoarios. Bien. Los protozoarios son parásitos muy frecuentes en todo el noroeste argentino. No sé bien si ustedes saben, en sus países tenemos muchos compañeros, muchos alumnos de Brasil, pero seguramente también es uno de los parásitos más importantes. Sin embargo, en el resto del país, los parásitos más importantes son todo lo que son los nematodes. Hace como 10 años, hubo una campaña para erradicar la parasitosis que se llamaba Chau Lombriz. Así se llamaba la campaña para los parásitos. Voy a sacar un ratito el video. Voy a compartir un ratito para contarles. Bien. Había una campaña que se denominó a nivel de nación, de salud pública, Chau Lombriz, y la idea era justamente evaluar los parásitos que tenía la población y hacerles un tratamiento para que a nivel masivo, para que de esta manera disminuir la desnutrición. Ustedes saben que los parásitos son causantes de desnutrición. Bueno, el tema es que se empezó a proveer mebendazol. La campaña se hizo de la siguiente manera. Se hacía una búsqueda dentro de todo lo que era, se buscaba en los centros de salud, todas las casas, perdón, no todas las casas, se buscaba 20 casas con NBU bajo, o sea, con necesidades básicas insatisfechas muy bajo. ¿Sí? Se buscaba dentro de la población de cada centro de salud, 20 casas que tuvieran un NBU muy bajo, y en esos domicilios se les buscaba la materia fecal de los niños, se llevaba, los agentes sanitarios llevaban los frasquitos, le daban para que las mamás juntaran la materia fecal, y después la pasaban a buscar. Y de esa manera se podía hacer el control o evaluar los parásitos que habían en cada población. Y la idea es que después viniera el tratamiento. ¿Qué pasó? En La Rioja y en la mayoría de las provincias del noroeste no habían helmintos, habían protozoarios. ¿Sí? Y cuando fueron a Nación a presentar los resultados, nadie les dio importancia, bueno, no sé qué pasó, los encargados del programa no tuvieron la habilidad para hacerse escuchar, y los resultados en La Rioja prácticamente no habían helmintos, sino que casi todos tenían protozoarios, y lo mismo le enviaron mebendazol para las poquitas casas que tenían algunos tipos de ameba o Epinolepiasis, que es lo que más había. Pero bueno, después desde el ministerio se consiguió el tratamiento y se trató a esos pacientitos con antiprotozoarios. La OMS sugiere para los países en desarrollo, podríamos decirlo, donde tenemos donde hay muchas parasitosis, la Yardia es la principal causa de desnutrición en estas provincias y en estos países, entonces se sugiere o se recomienda el tratamiento empírico para la Yardia, a pesar de que no lo encontremos en los pacientes desnutridos. Aquellos chicos que están desnutridos, que tienen índice de desnutrición, se les debe hacer tratamiento empírico para la Yardia, ¿sí? O por lo menos buscarla, sospecharla. En La Rioja es una provincia donde tenemos mucha Yardia. Les cuento que también desde
de la Cátedra de Microbiología, hace muchos años hicieron un estudio de anticuerpos para Giardia. Lo que hacían era medirles anticuerpos de Giardia a todos los chicos del primer año. Les midieron a todos los chicos del primer año, como hay muchos chicos que no, muchos que no son de La Rioja, les medían a todos los de primer año y les medían a todos los de quinto año. Cuando les medían a los de primer año, la población de afuera prácticamente no tenía anticuerpos para Giardia. Y cuando le medían a los de quinto año, toda la población tenía anticuerpos para Giardia. Eso quiere decir que durante su estadía en la provincia, al tener contacto con la Giardia, generaban los anticuerpos, no se infectaban o no manifestaban síntomas, porque realmente los adultos no manifestamos síntomas para la Giardia, pero tenían los anticuerpos. Entonces, esto quiere decir la cantidad de Giardia que tenemos en la provincia. Hay que pensar en Giardia cuando tenemos chicos que pierden peso, ¿sí? Es muy frecuente, así que hay que hacer el diagnóstico adecuado. A veces hay que hacer coproparasitológicos seriados, porque no siempre vamos a tener. La Giardia es un parásito, al igual que algún tipo de larvas también, que son como cíclicos. Vamos a tener ciclos en los que hay mucha eliminación del parásito y otras no. Al no tener una buena forma de filtrar el agua, ni una buena forma de limpieza, de purificación del agua que utilizamos, el agua que tenemos en la canilla, hace que tengamos muchas parasitosis, sobre todo, como les digo, lo que son los protozoarios. Así que hay que tener en cuenta este tipo de parásitos para cuando tenemos chicos de bajo peso. En los centros de salud generalmente es lo primero que piensan cuando hay un chico desnutrido y se suele hacer el tratamiento de primera línea, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando a los chicos, a los niños, aquellos niños que vienen con un buen crecimiento y se estancan, empiezan a perder peso, empiezan a tener diarrea. Recuerden que las diarreas son las principales causas de diarrea, los parásitos son las principales causas de diarrea en esta zona. Bueno, ¿qué más les iba a comentar de esto? Bueno, y el tratamiento es principalmente con el metronidazol. Se hace tratamiento al niño y se recomienda también una dosis a los adultos por la duda de que sean portadores, ¿sí? Y bueno, por eso la importancia de la buena filtración del agua y de las buenas condiciones que no existen en todas estas provincias del noroeste. Bien. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a una parte bastante densa. Paludismo y Chagas. Para el paludismo y el Chagas tenemos algunos antiparasitarios. Vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a repasar un poco paludismo. Recuerden que el paludismo es un protozoario intracelular obligado. Es un parásito intracelular obligado. Es un protozoario. Dentro de ellos teníamos 4 especies: la Falciparum, la Malaria, la Ovalex y la Vivax. Se transmitía por medio de los mosquitos anófeles o también por transfusiones en los momentos agudos, o en algunos de ellos. Recuerden que sobre todo el malaria y el ovale teníamos que quedaban el parásito circulando, entonces podíamos tener un contagio a través de las transfusiones o de las aguas. Bueno, teníamos el ciclo de vida, sí, que el parásito picaba, que se producía el esquistosonte, de ahí iba a los glóbulos rojos, se rompían, se liberaban los melisoditos que volvían a generar otra vez el ciclo,
y también en el glóbulo rojo se generaba el ciclo asexuado con los trofosoditos, que eran los que cuando picaba el mosquito volvían a contagiarse. Ustedes lo tienen bien fresquito, lo han visto el año pasado. La clasificación de los antipalúdicos vamos a tenerlos de acuerdo a la etapa de tratamiento que nosotros queramos ir a, o la etapa del paciente, en la que se encuentra el paciente, y que es lo que queramos ir a nosotros a eliminar. Podemos tener lo que se llama la profilaxis casual o la profilaxis terminal. La profilaxis casual viene siendo cuando yo hago el tratamiento, en algunos tipos, por ejemplo, el Vivax y el Ovalex, que tienen reserva tisular, yo puedo utilizar algunos medicamentos para eliminar esa reserva tisular una vez que ya hice el tratamiento en el proceso agudo, que es donde le denominamos la profilaxis casual. Y después podemos tener algunos que se utilizan para todas las fases, o también algunos para las fases gametocidas. La cloroquina es el más utilizado. Vamos a ver que este tipo de antiparasitarios se los utiliza, por un lado, o este tipo de medicamentos se lo utiliza, por un lado, para lo que son los tratamientos de parásitos, pero también tienen otras utilizaciones. Todos sus derivados de la cloroquina, ustedes van a tener la cloroquina, la hidroxicloroquina y la quinina. Y la quinidina, estos se los utiliza, algunos de ellos como antiparasitarios, otros se los utiliza como antirreumáticos, ya lo van a ver, sobre todo la hidroxicloroquina, que se lo utiliza como antirreumático y también como para los calambres, también se utiliza para los calambres, y después vamos a tener que algunos de ellos se los utiliza como la quinidina como antiarrítmico. Estuvieron también de moda al comienzo con el tema del tratamiento para el COVID, de ahí es que se empezaron a utilizar algunos antiparasitarios para el tratamiento del COVID. Esto en realidad fue porque aquellos pacientes que se encuentran tratados con hidroxicloroquina para su artritis tenían menos complicaciones. Entonces de ahí que se empezó a pensar que este tipo de antiparasitarios podían ser utilizados para el COVID. Particularmente no hubo una buena eficacia de la respuesta de cloroquina, y aparte no hubieron estudios con evidencia, o sea, los estudios que se hicieron, pasó lo mismo que, como les contaba, con ivermectina, son estudios que se hacen en forma más masiva, donde los controlan a veces salud pública y no pueden tener el control de la evidencia real, entonces no han tenido buena aplicación y no están indicados como parte de la terapéutica en este momento de COVID. La cloroquina es un antipalúdico que sirve tanto para la fase eritrocitaria como para las algunas otras etapas, y también sirve para la amediasis. En la fase gametocida sirve para algunos, pero no para el falciparum, que es el más común en la zona, ¿sí? Y es ineficaz en los estadios tisulares latentes. Se lo puede utilizar para las amebas y también, como decíamos, bueno, como les comentaba, para algunas enfermedades crónicas como la artritis, el lupus, la sarcoidosis y algunos derivados de ellos como para las arritmias. El mecanismo de acción que tiene la cloroquina es, al ingresar a la vacuola, modifica el pH, al ingresar al parásito, ingresa por medio de vacuolas, modifica el pH intravacuolar y genera metabolitos tóxicos que hacen que se destruya la membrana, sean membranolíticos. Tiene buena absorción por todas las vías, se puede administrar por vía oral, por vía muscular y por vía subcutánea.
se distribuye muy bien, sobre todo en lo que es, concentra bien todo lo que es hígado, vaso, riñón, pulmón, y concentra muy bien en aquellos tejidos que contienen melanina, sobre todo en la piel. Vamos a ver que en los tratamientos prolongados generan una coloración en la piel. No lo vamos a ver probablemente hoy en antiparasitarios porque los tratamientos no son tan largos, pero cuando los pacientes utilizan la hidroxicloroquina en tratamientos prolongados para las artritis o lupus, empiezan a generar una acumulación en los tejidos con melanina, lo cual produce caída de cabello. Bueno, ya lo vamos a ver. Tiene una unidad de proteína bastante elevada, tiene un metabolismo hepático principalmente por la citocromo, así que hay que tener cuidado con sus interacciones, y dentro de lo que es la eliminación se elimina tanto por vía renal como por vía hepática. El tiempo de vida media que tiene la cloroquina puede llegar hasta 60 días, por lo que los tratamientos son más fáciles de administrar porque se administra una sola vez al día y después tiene efecto post-antiparasitario. La cloroquina tiene, al igual que sus derivados, tiene un rango terapéutico medianamente, no es tan alto su rango terapéutico. Nosotros vamos a tener que, la dosis letal es a partir de los 5 gramos. Están utilizando dosis mucho más bajas, pero bueno, dependiendo la patología, a veces necesitamos mayor. A dosis adecuadas es una droga muy segura para su utilización. En las formas agudas podemos administrarlo en goteo rápido. Tenemos un paciente con un cuadro de malaria o paludismo agudo. Podemos administrarlo o debemos administrarlo en forma de goteo, y ahí podemos tener todo lo que son efectos adversos a nivel cardiovascular, porque como les comentaba, también es antiarrítmico, y todos los antiarrítmicos tienen capacidad ritmogénica, se lo van a ver en cardio. Entonces puede producir todo lo que es a nivel cardiovascular, arritmias, vasodilatación, hipotensión, y a nivel neurológico puede producir convulsiones, confusiones, coma. Cuando se lo administra por dosis orales va a depender la dosificación, el tiempo de utilización. Cuando lo damos en un cuadro agudo, que damos dosis más altas, podemos tener todo lo que son los trastornos gastrointestinales y algunas alteraciones de la visión, y sobre todo lo que son las alteraciones cutáneas, de hipersensibilidad cutánea, por la acumulación en la piel, sobre todo en las personas de color. Después tenemos a la administración prolongada, vamos a tener con el tiempo, digamos, vamos a tener todo lo que son las reacciones de hipersensibilidad, cefaleas, trastornos gastrointestinales, visión borrosa, y a medida que pasa más el tiempo vamos a tener alteraciones arrítmicas, porque se altera el QRS, ¿sí? Vamos a tener algunas alteraciones, como les he dicho, todo lo que es cutánea. A nivel cutáneo podemos tener algunas lesiones tipo liquenoides, por rascado, y va teniendo caída de cabello y alteración del color del cabello. Y después podemos tener algunos efectos adversos que son raros y que se pueden producir tanto en los tratamientos agudos como en los crónicos, y que son todo lo que son las discrasias sanguíneas, todo lo que es las manchas en la piel y en las mucosas, y también tenemos que interfiere con la inmunidad de algunas vacunas. O sea que los pacientes que están en tratamiento con la cloroquina y se dan algunas vacunas, hay que controlar que esas vacunas después tengan eficacia, porque pueden interferir con la inmunogénesis de esa vacuna, por lo que la cloroquina también termina siendo a dosis prolongada, tratamientos prolongados, un inmunosupresor. Cuando le damos a altas dosis y por tratamientos prolongados en lo que serían enfermedades inmunopalúdicas, o sea que damos para todo lo que son las autoinmunes, pueden generar ototoxicidad, retinopatías,
alteraciones cardiovasculares como miopatías, y también alteraciones neurológicas como neuritis periférica y alteraciones psiquiátricas. Las alteraciones psiquiátricas son dosis muy altas de tratamientos prolongados, y se veía mucho más antes cuando no se conocían las dosis adecuadas. Todo eso de los efectos adversos de cloroquina. Mire si tiene para hablar. Entonces, cuando vamos a tener que tener cuidado o precaución, o a veces contraindicar el tratamiento con cloroquina. En aquellos pacientes que tienen epilepsia y miastenia, en las alteraciones hepáticas, ya que todos producen alteraciones hepáticas, en aquellos pacientes que tengan riesgo de hemólisis, porque tengan déficit de algún precursor, tenemos que pueden producir riesgo de dermatitis cuando se asocia a otras drogas que producen mucha dermatotoxicidad. Esto suele ser común en los tratamientos de los pacientes inmunodepresivos, o sea, con enfermedades inmunodepresoras, donde se suele asociar sales de oro. No es común para paludismo, pero sí para las enfermedades autoinmunes, la psoriasis. No hay que asociarlo a otros antipalúdicos como la mefloroquina, porque aumenta la toxicidad y el riesgo a nivel del sistema nervioso. Disminuye la actividad de los anticonvulsivantes, tiene mucho riesgo cuando se lo asocia a antiarrítmicos como la amiodarona, también a algunas drogas cardiotóxicas como la digoxina o la ciclosporina, y en los tratamientos prolongados hay que tener en cuenta, antes de dar un tratamiento prolongado, las alteraciones oftalmológicas y neurológicas que pueda tener el paciente. Bueno, ¿se entendió cloroquina? Sí, profe. Bueno, vamos con mefloquina. La mefloquina es para la esquistosomiasis, principalmente hemática. Es ineficaz en las etapas hepáticas tempranas, y tampoco sirve para las etapas gametocidas ni fisurares latentes. El mecanismo de acción es muy parecido a la cloroquina, porque es un derivado de la cloroquina, y hay algunas cepas resistentes, como algunas cepas del falciparum, que es el que tiene más distribución. Las diferencias que tiene es que cuando lo administramos con cloroquina, dentro de lo que son las farmacocinéticas, cuando lo administramos por vía parenteral, puede tener muchas reacciones locales, así que se lo utiliza solamente por vía oral. Tiene buena absorción, mejora todavía aún más con los alimentos, y tiene mucho circuito enterohepático. Y tiene metabolitos que son inactivos, por lo tanto tienen tiempo de vida media más corto. Suele ser bien tolerado, y al igual que sus derivados, tenemos que tener cuidado con todo lo que son los tratamientos prolongados de alta dosis, todo lo que son los trastornos gastrointestinales, los trastornos neurológicos, y todo lo que son las alteraciones neuropsiquiátricas, que son más frecuentes y más intensas. Es muy teratogénico, entonces, y tiene contraindicaciones. Entonces, en aquellos pacientes que tienen alteraciones así del sistema nervioso central, como convulsiones, algunos pacientes psiquiátricos, así que es más, y pacientes cardiópatas, hay que tener más cuidado para su administración. Y la quinina, que es un derivado directo, tiene actividad especialmente sobre la parte hemática y gametocida de VIDAC y de malaria. No se suele utilizar para las profilaxis, y es menos eficaz y más tóxico que la cloroquina, pero es útil en casos graves con resistencia a otros medicamentos. Es casi igual que la cloroquina, tiene su mismo mecanismo de acción,
Y tiene algunas acciones sobre el músculo estriado porque es un antagonista de la fisiotidina, por lo tanto tiene actividad curariforme, y esto hace que pueda producir a nivel de los efectos adversos dificultad respiratoria, disfagia, pero se lo puede utilizar o es un tratamiento para lo que son las enfermedades de miotonías congénitas. Las miotonías, recuerden que eran parecidos a lo que serían algún tipo de clases de convulsiones, un tipo de convulsiones. Después lo vamos a ver también en las convulsiones. Tiene buena absorción tanto oral como parenteral, tiene un tiempo de vida media prolongado. Se lo utiliza, bueno, se lo puede utilizar en todo lo que son las etapas, como dijimos, curativas. Y, ¿qué más importante? Que se metaboliza en el hígado, que se metaboliza por medio de la citocroma, y que no se acumula generando toxicidad, como lo hacen algunos de los otros derivados. Dentro de lo que son los efectos adversos, tenemos una triada muy común. Esta triada también suele ser frecuente cuando se dan los tratamientos prolongados, como en el caso de las arritmias, que se utiliza mucho la clínica como antiarrítmica, que es el sinconismo. El sinconismo se caracteriza por tener tinnitus, sordera, alteraciones visuales, cefaleas, difonías y trastornos gastrointestinales. Puede producir hipoglucemia porque genera hiperinsulinismo, pero también puede producir trastornos metabólicos en aquellos pacientes que tienen hiperinsulinismo. Bueno, hipotensión cuando se lo da por vía rápida, y a dosis altas suelen producir alteraciones cardiovasculares. Hay que tener cuidado cuando lo administramos en personas con hipersensibilidad, con alteraciones previas hematológicas, y no se lo utiliza por vía subcutánea, ya que es muy irritativo para la zona, y por la vía intramuscular puede producir también abscesos, así que se lo utiliza principalmente por vía oral o en vía endovenosa con mucho cuidado. Perdón. La quinina, bueno, se utiliza en el paludismo, es de elección para cuando la cloroquina no es eficaz. Se prefiere dar dosis orales de mantenimiento, y la toxicidad es mayor para aquellas pacientes que tienen alteraciones hepáticas de las glicoproteínas. También se lo utiliza para los calambres, como les había comentado al principio. Algunas presentaciones de quinina no están aprobadas para los calambres, pero sirve de hidroxicloroquina. La primaquina es un antipalúdico que es útil para las etapas hepáticas tardías y las formas tisulares de lo que es el OVAX y el VIVAX. No produce curación radical de los paludismos recidivantes, o sea, lo que es el VIVAX y el VAL. Y también tiene actividad gametocida. El mecanismo de acción se conoce poco, pero se cree que se forman algunas sustancias, algunos mediadores de la oxidorreducción, parecido a lo que hacía el mecanismo de metronidazol, y interfieren de esa manera con el transporte electrolítico del parásito. Solo se lo puede administrar por vía oral. Por vía parenteral puede generar cuadros de hipotensión muy intensa, y se lo aplica entonces para lo que es la cura radical del VIVAX y el OVAX.
Dentro de lo que son los trastornos, los efectos adversos, vamos a tener todo lo que son los trastornos gastrointestinales, las epigastralgias, bueno, las alteraciones abdominales, menos comunes alteraciones hematológicas y hepatotoxicidad, después todo lo que es la formación de arritmias o hipertensión, y en pacientes con déficit de metabolismo de algunas proteínas, podemos tener hemólisis. Bueno, hasta acá con paludismo, ¿sí? De paludismo tienen que saber especialmente la cloroquina y los derivados de ellas. Con eso es más que suficiente, porque los tratamientos específicos para paludismo en las épocas de epidemia o en las zonas endémicas tienen ya el algoritmo terapéutico para el parásito, para el tipo de paludismo que tiene en su zona. Bueno, no me acuerdo si queda. Bien. Vamos a hablar de Chagas. Chagas sí es endémico de La Rioja, de toda nuestra zona, y de todo lo que es de toda América prácticamente. Hay Chagas en Argentina, hay Chagas, por más de que la vinchuca sea más frecuente en todo lo que es la zona del noroeste, hay Chagas distribuidas, vinchucas con Chagas hasta el final de la Argentina, y hay Chagas en toda América, donde los países con mayor casos de Chagas agudos los tenemos en todo lo que es Bolivia, Paraguay y Brasil. A diferencia de lo que se creía antes, el Chagas solamente se trataba los casos agudos. En la actualidad también se tratan los casos crónicos, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el tratamiento del Chagas, vamos a tener dos drogas de elección, el nifurtimox y el mesmidazol. El nifurtimox es un derivado nitroforano de elección para las fases agudas del tripanosoma, tanto de la tripanosomiasis sudamericana o enfermedad de Chagas. Actúa tanto a nivel de las formas extracelulares como las intracelulares. Provocaría la producción de algunos derivados tóxicos del oxígeno, de radicales libres, de peróxidos, de hidróxidos, que son capaces de ir a neutralizar el parásito, el tripanosoma, y de esta manera producir una lesión tóxica sobre el parásito, el fármaco sobre el parásito. Dentro de lo que es la farmacocinética, tienen buena absorción por vía oral, se difunde con rapidez en todos los tejidos, se metaboliza abundantemente y su eliminación es principalmente por riñón. Dentro de lo que son las reacciones adversas, tenemos todo lo que son las intolerancias digestivas. Los más frecuentes son las intolerancias digestivas: anorexia, náuseas, vómitos y dolores abdominales. Todos los cuales los efectos adversos son mucho más frecuentes en personas mayores que en niños. Dentro de lo que es las reacciones adversas tenemos, bueno, como dije, las trastornos gastrointestinales, y después podemos tener todo lo que son los cuadros neurológicos, como cefaleas, vértigos, mialgias, insomnio, neuritis, que pueden aparecer en etapas tardías, y alteraciones de la inmunidad celular. Déjame ver una cosa. Bien. Después tenemos la primetamina, que es una droga que no es tan utilizada en la Argentina para el tratamiento de Chagas, pero bueno, también se comercializa, inhibe en forma selectiva a la hidroxipolato reductasa del microorganismo, y de esa manera impide la síntesis del ácido fólico. Y de esa manera impide la formación de los metabolitos del tripanosoma. ¿Sí? Recuerden que hay hemos visto ya muchas drogas que actúan sobre el ácido fólico. A ver, ¿quién se acuerda de algunos? Hemos visto varios antimicrobianos que tienen este mecanismo de acción. A ver, ¿quién se acuerda de alguno?
Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? Que otros antimicrobianos tienen el mismo mecanismo de acción, inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Chicos, quedan 11 días para el examen. ¿Nadie se acuerda? Bueno, ahora lo voy a poner para que lo pongan en el foro. Van muy lentos estudiando, ¿eh? La trimetropina y las sulfamidas. Perfecto, la trimetropina y la sulfamida. ¿Quién me lo dijo? Yo. Oh, sí, pero me van a tener que decir quiénes son porque no sé por qué no se activa ahora el hablante en la pantallita que tengo. ¿Quién? Marilinda. ¿Cecilia? Sí. Bien, perfecto. Bueno, no sé por qué no se me activa en las la pequeña cantidad de pantallitas que me quedan a mí por lo que estoy compartiendo la pantalla. A veces se activa el hablante y otras veces no. Bueno. Exactamente, trimetropina es uno. Muy bien. Bien, la farmacocinética se absorbe bien por vía oral, aunque de forma lenta, difunde por todos los tejidos, acumula energía en el hígado y el pulmón, pasa a la leche materna. El tiempo de vida media es de 4 días, manteniéndose en concentraciones terapéuticas prácticamente por 2 semanas. Las reacciones adversas son raras, algunas alteraciones hematológicas, disminución de la actividad de la médula ósea, que es poco frecuente. Bueno, bien, voy a dejar de compartir, ahí está, de compartir pantalla y voy a comentar algunas cosas de tratamiento de Chagas. Tratamiento de Chagas sí se realiza mucho en todo lo que es en nuestra zona, y habrán escuchado que hace un par de años se empezó una campaña a nivel nacional que el Chagas se cura. Antes solamente se trataba a los pacientes en forma aguda, donde en realidad la curación es la del 100%. En los pacientes que nosotros tratamos en el proceso agudo, la curación es del 100%. Por eso es de importancia conocer cuáles cuáles serían todo lo que es las reacciones de prima infección, o sea, cuáles son los síntomas de la prima infección para poder tratarlos en forma aguda. Y después en las formas crónicas, hasta los 18 años, el sistema inmunológico es más débil todavía, la curación es muy efectiva y a diferencia de los adultos, también las reacciones inmunológicas también son efectivas. En cambio, con el transcurso de los años, de los meses, digamos, de los pacientes más crónicos, el sistema inmunológico tiene mucha más actividad y entonces la curación, si bien es efectiva porque después no hay parásito, pero ya el sistema inmune deja secuelas y lo mismo pueden generarse el Chagas crónico. ¿Esto por qué? Porque en realidad el que produce el daño en el Chagas no es solamente el parásito, no es solamente el tripomastigote que va y se enquista, porque ustedes lo han estudiado el año pasado, en micro, el tripomastigote va y se enquista, sobre todo en aquellos lugares donde encuentra células muy parecidas a ellos, como el corazón, o el sistema, generalmente lo hacen las fibras nerviosas, tanto del corazón como del intestino o del esófago. Por eso sus complicaciones principales son las complicaciones a nivel hepático e intestinal. Esofágico, intestinal y cardíaco, dependiendo el tipo de tripomastigote con el que nosotros nos infectamos, que eso depende habitualmente de la zona en la que estamos. Existen más Chaga con afectación cardiovascular, como es lo que sucede en Argentina, particularmente en La Rioja tenemos afectaciones de bloqueo neuromuscular, del bloqueo de rama derecha. En cambio, en todo lo que es la parte de Brasil, que tenemos muchos chicos de Brasil, tienen mucha más afectación digestiva. Bueno, estas afectaciones se producen no solamente por el parásito, sino que en el transcurso del tiempo se producen principalmente por el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque como el parásito tiene porciones muy parecidas a nuestras células,
por el sistema inmunológico ataca al parásito, pero también ataca a nuestras células. Entonces, las respuestas que se producen de las complicaciones con el tiempo no son solamente por el parásito, sino principalmente por la respuesta inmunológica. Entonces, en las etapas tempranas, el tratamiento no solamente es eficaz, sino que previene los procesos, digamos, previenen las posteriores complicaciones. En cambio, en las etapas más tardías, en los procesos más crónicos, el tratamiento está indicado, sobre todo ya vamos a decir a quién, pero los pacientes después pueden tener su cardiopatía. Lo que pasa es que si están tratados van a demorar mucho más en que aparezca. En la actualidad se clasifican los tratamientos en tratamientos agudos y crónicos. Al agudo siempre hay que darle, y dentro de los tratamientos crónicos se clasifican en 3 grupos. Pacientes que deberían ser tratados, pacientes que probablemente no deberían ser tratados, así se clasifica, y pacientes que no deberían ser tratados. Los pacientes que deberían ser tratados son aquellos pacientes que se encuentran entre los 18 y los 50 años y que no presentan manifestaciones clínicas de complicaciones chagásicas, tanto cardiovasculares como digestivas. Los pacientes que probablemente no deberían ser tratados serían aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de complicación cardiovascular o digestiva, y no deben ser tratados aquellos pacientes que tienen complicaciones, como ya complicaciones de bloqueo de rama derecha, cardiopatía chagásica, colon, megacolon. A esos pacientes ya no se los debe tratar. El beneficio del tratamiento es que retrasa la aparición de la enfermedad, y sobre todo el beneficio es en aquellas mujeres en edad fértil, donde el tratamiento del parásito, al eliminar el parásito del cuerpo, previene el Chagas congénito, que es una de las principales causas de Chaga en la actualidad, ¿sí? Entonces, toda mujer en edad fértil debería ser tratado para Chagas. Cuando uno hace el tratamiento para Chagas, en los pacientes después de los 18 años hasta los 50, en el grupo que decimos que deberían ser tratados, no vemos una disminución de los títulos de anticuerpos. Para poder saber que este paciente no tiene Chagas, no me sirve, digamos, la cuantificación de los anticuerpos, sino que lo que me sirve son estudios de PCR, que se hacen en algunos lugares del país, para poder en realidad demostrar la eficacia del tratamiento. Pero hay que darle, como les digo, sobre todo a aquellas mujeres en edad fértil, para evitar el Chagas congénito, que es muy frecuente en toda nuestra zona y en toda América, y en toda América del Sur principalmente. El Chagas fue una epidemia que, bueno, mejor dicho, no es una epidemia, es endémico, pero con el advenimiento del HIV se considera, al igual que la tuberculosis, que se ha diseminado por todos lados, y tenemos casos de Chagas cuadros muy raros, porque hasta podemos encontrar casos han habido en La Rioja, creo que les había contado, casos de meningitis por Chagas. Bien. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta y presente. Bueno. No sé si hay alguna duda sobre esto. Profe, una pregunta. Nifurtimox, entonces, ¿yo uso para caso agudo cuando no hay manifestación o no? Lo uso siempre, en los dos casos. Bueno. Nifurtimox es el tratamiento de elección para, tanto Nifurtimox como Vesmidazol son los tratamientos de elección para el Chagas. En los dos casos se utiliza lo mismo. El Chagas agudo se utiliza durante 15 días el tratamiento, en el momento en que en el paciente vos encontrás tripanosoma circulante, ¿sí? Acuérdense que el Chagas agudo se diagnostica por el parásito circulante con la gota gruesa. El Chagas crónico se utilizan 2 meses de tratamiento, donde el Nifurtimox se utiliza 3 veces al día durante 2 meses, y ese es un tratamiento crónico, y es bastante tedioso porque tienen que utilizarlo
como les digo, 2 meses, tiene algunos efectos adversos, pero es muy importante tratar sobre todo a las mujeres de edad fértil. Tiene muy buena respuesta. No bajan los títulos de anticuerpos, porque los anticuerpos en realidad de memoria le van a permanecer siempre, y como nosotros, ¿por qué no bajan? Porque por más de que el parásito no está, ya lo hemos eliminado, el parásito tiene porciones muy similares a nuestras células, por eso es que ataca a nuestras células, nuestro sistema inmunológico, cuando quiere atacar el parásito. Entonces, una vez que ese parásito ha sido erradicado, lo mismo el sistema inmunológico sigue atacando nuestras células, confundiéndolas con el parásito. Pero al no haber tanto parásito, vamos disminuyendo o retrasando la aparición de la enfermedad y sobre todo evitamos el Chagas congénito. Bueno, Gracias. de nada. ¿Nada más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana y espero que estén bien. Eugenia, no lo vi. Eugenia de la Vega, ¿estás en clase? Bueno, entonces que es una compañera de ustedes que está enferma. Bueno, ya voy a ver qué. Bueno, listo chicos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que tengan una buena semana y estudien, chicos. Quedan 11 días para el examen, ¿sí? Así que pónganse a estudiar terapéutica. Bueno, buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe.